casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Dando frutos, es el nombre del mensaje que estamos compartiendo el día de hoy y que nos va a colocar nuestra mirada en Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, una parábola que Jesús utiliza para hablar acerca de lo que significa la esencia del discipulado, en torno a una figura, la figura de la vid, la parra. Y por tanto va a ser muy importante entender algunas cosas para ir un poquito más profundo en términos de lo que Jesús quiso decir. Yo me crié en una casa donde había un parrón. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia, no? El parrón tiene algo muy particular, genera mucha sombra para el efecto del verano, pero por sobre todo da fruto, un fruto muy, muy, muy rico como es la uva. Y en general cuando uno tiene un árbol en relación a un fruto en particular, uno espera que ese árbol dé frutos, ¿o no? Yo me acuerdo más o menos que en el tiempo de finales de febrero, principios de marzo, comenzábamos a mirar la uva. Pasaba de estar pigmentada de un color verde a un color más oscurito y entendíamos que era el momento de poder cosechar. Y algunas veces por el tiempo no cosechamos, lo que sucedía con aquel parrón que estaba tan cargado de fruto que comenzaba a venirse abajo, ¿no? Y por tanto las ramas comenzaban a quebrarse. Y no solamente eso, sino que el piso quedaba con mucha suciedad producto del fruto que estaba siendo ahí desaprovechado por no sacarlo a tiempo, por no cosecharlo. Cuando hablamos de fruto en el lenguaje bíblico y particularmente en el lenguaje de Juan, vamos a establecer una analogía importante, porque dar fruto significa amar a Dios. Pero amar a Dios en el lenguaje bíblico no tiene que ver con una emoción de carácter temporal. Es mucho más. Tiene que ver con algo, tiene que ver con un verbo. Y ese verbo es obedecer. Diga conmigo, amar en la Biblia. Diga conmigo, para que se despierte, ¿no? Amar en la Biblia significa obedecer. Entonces, cuando estamos hablando de dar fruto, estamos hablando de amar. Y cuando hablamos de amar, estamos hablando de la obediencia. Y por tanto, esto nos lleva a un plano en particular de nuestra vida. La absoluta dependencia de Dios. Nosotros, como discípulos, como discípulas del Señor, no podemos construir vida desconectada de la fuente, desconectada en este caso, de la vid que el Señor nos va a presentar. En el Evangelio de Juan, Jesús va a utilizar esta metáfora de gran profundidad para presentarse a Él como la vid verdadera. El versículo 1 al 8 vamos a estar compartiendo. Por tanto, lo primero que quiero señalar como introducción a esta predicación es que si hay una vid verdadera, necesariamente hay vides que son falsas. Es decir, cosas las cuales nosotros podemos depender en la vida, pero no nos conectan ni con el Padre, ni nos conectan con su propósito en la vida. Por tanto, entendemos que cuando Jesús utilizó esta parábola, le hizo con un propósito intencional. Un pámpano, que son las ramas de la parra, carece de vida propia. Corte una rama de una parra, al momento se va a secar y va a comenzar a ser una basura dentro de lo que significa
en este caso, el proceso de la fructificación. Nosotros como pámpanos no podemos vivir desconectados a la vid. La vida cristiana no se sostiene en un esfuerzo independiente, sino en una dependencia vital del Señor. Metámonos en la cabeza esto. Si la perspectiva de Dios es que podamos amarle y por tanto ese amor se refleja en la obediencia, no podemos caminar en la obediencia si estamos desconectados de la vid. Y ahora es bien interesante porque voy a dejar planteado una idea para que podamos desarrollarla más adelante. Porque el concepto vid no es un concepto no entendido por los discípulos. Cuando Jesús dice estas palabras, son parte de su despedida, de su ministerio terrenal. Está viviendo las últimas horas de su ministerio. ¿Usted se imagina cuando está a punto de partir de este mundo? Si tuviera que hablar con gente amada, ¿qué le diría? Bueno, este es el escenario en que Jesús estaba diciendo sus palabras. Ya había terminado la cena, probablemente iba de camino al Getsemaní, y Jesús dice estas palabras. Entonces, así como nosotros entendemos que desconectados de Dios no podemos hacer nada, el propio texto bíblico nos va a traspasar por lo menos 3 principios que vamos a reiterar en esta noche y vamos a desmenuzar para entenderlos y como vida práctica lo que significa nuestro caminar como discípulos. Hemos estado durante 3 meses hablando sobre la radicalidad. Y no olvidemos esto. Dios no nos llamó a ser creyentes. Mateo 28, 19, 20, ¿no? Nos llamó a reproducirnos, a ser nosotros mismos discípulos y a reproducirnos en discípulos que sigan en la vida a Jesús. Entonces, lo primero que quiero plantear es que cuando ustedes quieren llevar fruto, ¿hay alguien que no quiere llevar fruto? Ya. Lo primero que quiero plantearte como una idea inicial es que para dar fruto necesariamente nos vamos a tener que someter a la mano del labrador. Versículos 1 y 2 del Evangelio de Juan capítulo 15 dicen así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Lo primero que vamos a observar en las palabras de Jesús es que Jesús comienza poniendo nuestra atención en el entorno que rodea a la vid. Él se describe a sí mismo como la vid verdadera. ¿Y por qué habla acerca de la vid verdadera? Porque en el Antiguo Testamento, particularmente en Isaías capítulo 5, se nos dice que el antiguo Israel era una vid. Una vid que finalmente no llevó el fruto esperado. Y por tanto le está diciendo a sus discípulos: hey, pongan atención, son las últimas palabras que voy a compartir con ustedes. Tengan presente que no está en la institución religiosa del antiguo Israel, en el sistema ritual, en lo que significa la ley, el cumplimiento de la ley. En este caso, la plenitud de la vida. Yo soy la vid verdadera. En la religión establecida, en lo que significa el culto, en lo que significa todo lo que nos lleva a buscar de Dios en maneras erróneas, no se encuentra la vida. Pero particularmente en este caso, Jesús nos llama la atención con respecto a aquellas cosas que vamos observando en torno a la labor del Padre, expresado en la figura del labrador. En la cultura o la viticultura del Antiguo Oriente, el labrador pasaba largas horas caminando por el viñedo, reconociendo cada detalle de la vid. Es decir, la inspeccionaba, miraba cómo estaba el crecimiento y también observaba cómo se estaba desarrollando el proceso de fructificación. Es bien interesante esto porque nos muestra a un padre que está pendiente de que nosotros llevemos frutos. Entonces, para poder entender y para poder llevar fruto, lo primero que va a suceder es que debemos disponernos para que Dios como Padre, como labrador, esté trabajando con nuestra vida. Y este es un proceso muchas veces difícil de asumir en la vida discipular. Porque hemos vendido un evangelio muchas veces adaptados a nuestras propias necesidades. O que viene a responder y coloca al ser humano como el centro de la atención cuando
El Evangelio tiene que ver con la renuncia de ese centro para establecer el centro, la figura de Jesús. Decimos que somos cristocéntricos. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida gira en torno a la centralidad de Jesús en las definiciones, en el obrar, en el hacer en la vida. Romanos 19, lo compartí hoy día en el estudio bíblico, ¿no? Lo ocupamos para compartir el plan de salvación. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Confesar a Jesús como Señor, en el contexto significaba una renuncia a los otros señores, particularmente al César romano, y por tanto significaba la muerte. No sé si me doy a entender, pero si efectivamente queremos dar frutos, necesariamente el labrador va a trabajar con nuestras vidas. Lo que él va a hacer limpiar nuestro corazón, nuestros hábitos, nuestras distracciones o aquellas cosas que nos distraen de su voluntad. Aquí hay un juego de palabras que no es menor. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero agrega lo siguiente: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Ups. A ver. A mí me viene hablando de un Dios de gracia, de nuevas oportunidades. Yo lo creo. Pero Jesús dijo algo: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. En el idioma original hay un juego de palabras en torno a la redacción, en este caso, del Evangelio de Juan. La palabra para cortar es airei, que significa traducirse como levanta, mientras que podes catareis, que significa limpia. En el siglo I, cuando una rama caía al polvo y corría el riesgo de enfermarse, el labrador no la destruía de inmediato, la levantaba y la limpiaba. Y asimismo, cuando la rama ya no daba fruto, la podaba, retirando el follaje excesivo que consumía la energía de la planta. La idea acá no es la idea de cortar a alguien. La idea acá es un proceso de santificación en nuestra vida. Y cuando hablamos de un proceso de santificación en nuestra vida, lo puedo resumir en una sola frase muy sencilla: ser como la vid, ser como Jesús. Nuestra meta como discípulos es ser como Jesús. No sé si me logra dar a entender, pero quiero que usted se vaya hoy día con una necesidad de entender que necesita de Jesús para experimentar crecimiento. Cuando oramos al Señor, cuando le decimos: Señor, cambia mi vida, cuando le decimos: Señor, quiero vencer mi orgullo, cuando le decimos: Señor, quiero vencer en esta área de nuestra vida, el Padre no permanece indiferente a nuestras oraciones. Y Él va a comenzar a limpiar, a cortar, a levantar aquellas cosas en nuestra vida que necesitan ser removidas para que podamos crecer y llevar más fruto. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? Usted está orando por un área en su vida y pareciese que algo sucede, que comenzamos a vivir una especie de poda, de limpieza, donde el Padre como labrador comienza a trabajar con nosotros y comienza con su tijera a establecer sobre nosotros lo que yo llamo una disciplina amorosa. Creo que lo mencioné una vez en un mensaje hace un par de semanas atrás. Quiero decirle que el Señor como Padre sí nos disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, no estoy pensando en el castigo. Estoy hablando en ese esfuerzo amoroso del Señor para sacar lo mejor de nosotros como pámpanos. Hace 7 años, 8 años vivíamos cerca de acá, vivíamos en Catedral, aquí a la vueltecita.
Y teníamos un limonero. Y ese limonero, cuando yo estaba soltero, créanme que el limonero no daba nada, ningún limón. De hecho, nosotros que vivíamos ahí pensamos en cortarlo. Me casé y un día mi esposa se acercó al limonero, le dijo amorosamente de la siguiente forma: limonero, quiero que dé fruto, o si no el próximo año te corto. Daba follaje, daba sombra, pero generaba algo extraño. Después estaba seco. Tú tendrías un árbol así, ¿no? Bueno, ¿qué pasó después de ese incidente, no? Fíjese que el limonero comenzó a dar fruto. Y no solamente una vez al año, sino 2 veces al año. Yo era el más feliz del mundo porque, ¿se acuerdan de aquella época donde los limones subieron? Era el oro amarillo, el oro verde. Y yo siempre me he resistido a comerme una ensalada con sucedáneo de limón. No hay nada mejor que el limón. Y yo me levantaba y recogía el limón del árbol y me sentía satisfecho. Hoy, hace poquito, fui a ver ese limonero y estaba seco, sin posibilidad de vida. ¿Por qué hablo de esto? Porque Dios, como labrador, va a trabajar en nosotros a través de su disciplina amorosa para conducirnos en proceso de poda. Y no son procesos fáciles de aceptar en nuestra vida, porque nos lleva necesariamente a la renuncia, porque nos lleva necesariamente a tomar definiciones, porque nos llevan necesariamente a corregir motivaciones y actitudes que nos distancian de su voluntad. Entonces, ¿estás dispuesto a que el labrador pode tu vida? Y yo estoy seguro que mientras estoy predicando, se nos comienzan a atravesar pensamientos de cosas que deben ser podadas en nuestra vida, ¿no? Que son vicios. Cuando hablo de vicios no me refiero solamente al alcohol, a la droga, a otras cosas más, sino que miento. Nos lleva a entender de que esta fluye desde la comunión íntima. Voy a tirar algunos factos. Está de moda, ¿no? Voy a tirar algunos factos. Sí, se dice así, amor, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Algunos factos. Hemos construido dinámicas eclesiales, incluyendo esta reunión, para que nosotros nos sintamos bien. Hemos sustituido la intimidad con Dios por un activismo sin sentido. Señalamos la importancia de servir a Dios. Yo creo en la importancia de servir a Dios, pero erróneamente lo sustituimos con ignorar la necesidad de habitar permanentemente una relación con el Señor. Separados de Jesús, perdemos toda capacidad para generar vida espiritual, internamente, pero también como colectivo, como iglesia. Separados de Él, nada podemos hacer. A ver, yo quiero transmitir esto con urgencia. Jesús no estaba hablando por decir las cosas. No estaba expresando una metáfora para expresar el lenguaje poético que Él tenía. Él estaba transmitiendo pocas horas antes de partir una verdad a los suyos. Queridos, yo me voy a ir. Separados de mí, nada podéis hacer. Menos. En otras palabras, si no habitan conmigo y yo con ustedes, todo el esfuerzo que hagan, todo lo que venga por delante, no va a tener sentido.
Cuando nos separamos de la vid, como el pámpano, como las ramas se separan de las parras, perderemos la capacidad de experimentar la vida y por ende nos vamos a secar. Yo no sé si a mí me ha pasado, soy el único pecador, pero yo hay veces que yo me siento seco. Y ese es un indicador de mi necesidad de volver a Jesús. Yo no estoy diciendo si tú cantas, ministras, estás ahí en la puerta, estás compartiendo el café. No, yo te estoy hablando de tu vida espiritual. Querido, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Y no es una declaración sin sentido. El verdadero discipulado consiste en cultivar una dependencia diaria y absoluta, porque esto nos lleva a reconocer nuestra propia fragilidad. Y como vivimos, yo dije que iba a decir facto, ¿no? Y como vivimos en un ambiente eclesial muchas veces que apunta a alimentar esta idea exitista, activista, que finalmente nos conduce a alejarnos del Señor, nos lleva a un camino finalmente de independencia de nuestra propia fragilidad. Hasta lo que yo sé, acá, en este lugar, hay seres humanos. Y hasta donde yo sé, todos los seres humanos compartimos algo en común. Compartimos fragilidades y debilidades. Así lo dice la palabra del Señor. Por tanto, separados de Él, no podemos hacer nada. El servicio no reemplaza la oración. El servicio no reemplaza la obediencia. El servicio no reemplaza el estudio profundo de las Escrituras. Es el resultado de estas acciones. Pastor Eugenio que predica bonito, está lo mismo si predica bonito. Lo importante no es que yo demuestre un don o una habilidad a través de lo que hago, sino que lo importante es que Dios me conozca en el espacio íntimo. Yo tuve la ocasión, y con esto termino esta idea, cuando yo era cabro joven, también fui joven. Tengo 45 años. Me veo de 60, pero eso es otra historia, ¿ya? Tengo 45 años, aunque no lo parezca. Tengo 48. Me estoy quitando la edad. Tú quédate callado. Yo trabajaba en encomenderos con Nueva Tajamar y yo vi cuando comenzaron a hacer las bases del edificio del Costanera. Ahí estaba la CCU, era una fábrica que existía en ese entorno. Y cuando yo supe, en realidad se demoraron varios años, yo vi cómo comenzaron a hacer las excavaciones para establecer los cimientos. Y que en un momento que yo pasaba por aquel lugar y comenzaba a mirar, estaba todo cerrado, pero había como un hoyito y miraba ahí, y veía cómo los camiones iban bajando, para establecer fundamento. Y aquí viene un principio para nosotros. Mientras más alto queramos crecer, más profundos deben ser nuestros fundamentos. Porque si algo tenemos seguro es que va a temblar. Cuando vino el terremoto de 2010, el edificio que estaba un poquito más allá, Isidro Goyenechea, en Las Condes, con Vitacura, el Titanium se movió de su eje 2 metros por lado y no se cayó. Jesús dijo lo siguiente, haciendo esta alusión: vendrán los vientos, vendrán las lluvias y van a golpear sobre la casa. Eso es inevitable. Lo importante, ¿dónde está tu fundamento? Ah, Jesús es mi fundamento. Ok, ningún problema. Pero cuando hablo de dónde está el fundamento, estoy hablando de una acción de permanecer en él, de habitar. Como dice la expresión,
en el griego original. Meno, permanecer, la idea de hacer morada y la idea de habitar profundamente en un lugar. Y Jesús dijo lo siguiente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Lo tercero que quiero compartir. Hemos revisado que necesitamos de que el labrador comience a trabajar en nuestra vida y necesitamos esta profunda dependencia de la persona de Jesús, pero aparte de eso, necesitamos evidenciar nuestro crecimiento. ¿Y cómo se evidencia nuestro crecimiento? ¿En lo que nosotros decimos o en el fruto que expresamos? Yo no puedo juzgarlo a usted en función de su corazón, porque yo no conozco su corazón. Cara vemos, corazones no sabemos. Aparece en 2 de Eugenio, capítulo 4, versículo 2. Yo no puedo jugar a él en función de su corazón porque no conozco su corazón. Pero Jesús dijo lo siguiente: que yo puedo reconocer a alguien en función de ¿qué? De sus frutos. Versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes cantan y cantan con más fuerza. ¿Dice eso? O cuando ustedes predican con más fuerza. ¿Dice eso el texto? No, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y yo no voy a poder llevar fruto si no le permito a Dios trabajar en mi vida, si no le permito a Jesús tener una relación íntima conmigo. Yo no voy a poder ser efectivo en lo que el Padre quiere de mi vida. Llevar a Dios gloria va mucho más allá de cantar un repertorio musical. A mí me encanta la música, créanme. Lo único malo es que no sé cantar. En realidad yo me escucho mal. Eso dice mi esposa. Pero va mucho más allá que eso. Mi Padre es glorificado cuando ustedes, también me apunto a mí mismo, dan mucho fruto y muestran así que son, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Cómo yo voy a evidenciar que soy un discípulo de Jesús? ¿Me voy a poner una polera? Soy discípulo de Jesús, ¿o no? Voy a establecer un hashtag ahí para publicarlo en redes sociales. Me voy a disfrazar de influencer. Si ustedes se imaginan yo como influencer, que lo fome que sería, ¿no? No me seguiría nadie, ni mi esposa me seguiría. Me pondría un like por misericordia. No, tiene que ver con el resultado, fruto. El recorrido que hace Jesús va a culminar revelando el propósito final de este proceso de poda y de permanencia. En el mundo antiguo, la madera de la vid era considerada inútil para la construcción o la carpintería. También en el mundo moderno, por si acaso. Su único propósito y valor residía exclusivamente en su capacidad de dar uvas. Del mismo modo, nuestro fruto no existe para nuestro confort personal, sino para beneficiar a otros y honrar a quien cultiva la tierra. Cuando a veces en la noche me acuesto y me siento así satisfecho porque el Señor me usó, se me viene un texto en la memoria que se me pasa como una especie de relámpago. Siervo inútil eres porque lo que fuiste llamado a hacer hiciste. No somos la última Coca-Cola en el desierto, no somos el centro del universo, simplemente somos discípulos que quieren expresar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gloria. Como discípulos alcanzamos la madurez cuando generamos una vida de dependencia que genera resultados visibles y palpables. ¿Cómo sé que una persona es espiritual, entre comillas? Porque canta de cierto modo, porque predica de cierta forma, porque hace tal o cual cosa. La palabra fruto es la palabra karpos en el griego y implica el resultado natural y orgánico de la vida interior. Cuando yo estoy, no sé si me pasa a mí solamente, cuando estoy más apegado al corazón de Jesús,
parece que todo anda mejor. Yo sé que lo que estoy diciendo es una obviedad, pero mi vida anda mejor, mi vida matrimonial anda mejor, mi ministerio anda mejor. No estoy diciendo que esté ajeno a dificultades y sufrimientos, sino que la manera, el enfoque de vivir esos procesos es absolutamente distinto, ¿no? Porque estoy permaneciendo en Él. Y lo que pasa es que se comienza a manifestar el fruto, ¿no? Fruto en mi carácter, fruto en lo que significan mis acciones. Se manifiesta primero ese carácter que se construye en la intimidad con Cristo, porque si efectivamente no estamos vinculados con Jesús, nuestro carácter va a cambiar. Paréntesis. Si hay algo que no tolero en la vida, y cuando una persona me dice, yo soy así, y no voy a cambiar. Pastor, usted me conoce así, mal genio. Y por tanto usted aguántese mi mal genio. Mentira. Si usted pasa con Jesús, si hace de Jesús su morada, si usted permanece en Él, su carácter necesariamente va a ser transformado. ¿Por qué? Porque cuando pasamos con Jesús, su presencia genera transformación en nosotros. Su palabra genera elementos de cambio importante en nuestra vida. Su espíritu en nosotros genera transformación. El carácter siendo formado en nosotros. Pero hay una evidencia exterior que genera el impacto en otros. Que cuando hablas con alguien, algo sucede, que cuando oras por otra persona, algo sucede. A eso le llamamos su presencia manifestada en medio nuestro. Es precisamente esta abundancia de fruto la que valida y confirma que nuestra identidad como discípulos de Jesús es real. Ahora, yo no estoy hablando de estar compitiendo con nosotros mismos en términos de crecimiento. Simplemente es poder entender de que debemos llevar fruto. Porque fruto, ¿qué significa? Amar. Y amar, ¿qué significa en el lenguaje de Juan? Obedecer. No vivimos vidas para nosotros mismos. Hemos venido al encuentro con Jesús para morir en Él y para resucitar una nueva vida. Y por tanto, esa nueva vida es una vida que tiene que ver con lo que Jesús trazó para nosotros. Es precisamente esta validación lo que las personas van a observar. Y no tienen que ver con funciones o cargos dentro de la iglesia. Tienen que ver con un testimonio que el Espíritu Santo traspasa al otro, de que tu vida camina en obediencia al Señor. ¿Se da cuenta cuando usted conversa con alguien? A mí me pasa que converso con personas y yo digo, me encanta estar con ella porque es como que tú sabes que lo que están diciendo es de verdad, ¿no? Es real. Tus acciones son reales. Eso evidencia su caminar discipular. Cuando el entorno observa una vida transformada que entrega gracia y servicio, el reconocimiento humano no recae sobre el pámpano. El reconocimiento apunta directamente a la gloria del Padre Celestial. Cuando vamos al sur, al campo de mi suegra, una suegra distraída que tengo entre paréntesis, ¿no? Están conversando un incidente que ella tuvo. Cuando sale la cosecha dicen, el que sembró tuvo una buena mano. ¿Eh? Cuando se cosecha, no se apunta a la semilla, sino que se apunta al proceso del sembrador. Del mismo modo en nuestra vida, ¿tú quieres darle gloria al Señor? ¿Tú quieres que tu vida y mi vida sean elementos que traigan gloria a nuestro Padre? Eso se evidencia a través de nuestro servicio, a través de la gracia que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Con esto estoy terminando. Entonces, damos frutos cuando estos se evidencian como parte de nuestra vida discipular en el seguimiento de Él. Las 3 ideas que te estoy compartiendo. Número 1, vamos a dar fruto cuando nos sometemos a la mano del labrador. Dios quiere trabajar con nosotros
No te resistas, no nos resistamos a ese trabajo. Número 2, damos fruto cuando permanecemos en una dependencia de Él. Permanecemos en Él, significa moramos en Él. Y tercero, damos fruto cuando nuestra vida es capaz de que a través de nuestro reflejo Dios pueda ser glorificado. Ponte de pie, por favor. El último factor de hoy día. Si tú has escuchado esta frase en un púlpito, quiero decir que es mentira. Tú eres especial. Mentira. Ni tú ni yo somos especiales. Es más, la Biblia dice lo siguiente, el apóstol Pablo, que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado de este mundo. Seguir a Jesús no es un ejercicio de autoayuda para motivarte en la construcción de un yo interior más sano. Seguir a Jesús implica morir, pero también significa resucitar en Él para una vida nueva. Una vida con propósito, una vida abundante, una vida que apunta y que tiene una connotancia de carácter eterno. Nuestra realidad es la siguiente: somos simples pámpanos. No somos la protagonista de la historia. Solo cuando dependemos de la vid, solamente cuando estamos conectados a la vid, entonces, a través de la savia que se transmite, podemos dar gloria al Señor. Y la tijera del labrador va a venir una y otra vez para que tú y yo podamos llevar mucho, pero mucho fruto. Cierra tus ojos un instante. Padre, gracias. Gracias porque a través de tu palabra nos muestras que no podemos hacer nada fuera de ti. Gracias porque tu palabra nos confronta con esta realidad, Señor, que viene a confrontar nuestra altivez y nuestro orgullo. Somos simples pámpanos. Que es nuestro caminar como discípulas y discípulos tuyos. Siempre tengamos fijado en el corazón esta realidad. Sin ti, Señor, nada somos. Esto va más allá de una canción. Esto va más allá de un espacio como este en el cual derramamos nuestro corazón. Esto tiene que ver con el centro de la vida. Colocarte a ti, Jesús, como el centro de todo. Permite, Señor, que nuestras vidas caminen permanentemente en esa verdad. Y no seamos seducidos por las voces de nuestro entorno, que nos hacen creer de que somos importantes. Señor, tú eres el único importante. Es solamente tu nombre el que debe ser alabado y glorificado, Señor. Y no solamente como parte de una liturgia, como parte de un culto, sino que cuando la gente nos vea, tu nombre sea glorificado por nuestro carácter, por nuestras motivaciones, por lo que tú a través de nosotros puedes expresar para aquel que necesita. Gracias, Padre. Compartimos tu palabra, Señor, y que como tu palabra nunca vuelve vacía, va a llevar fruto en su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.